amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos aquí una vez más desde el volante en el tráfico de la ciudad de Guadalajara. Y estoy por cruzar una zona de unas obras aquí. Quienes viven aquí en Guadalajara saben, el periférico está en repavimentación y remodelación, etcétera. Y me hizo pensar en cómo nos estamos moviendo y cómo nos vamos a mover en auto, obviamente, ahora con esta mentada nueva normalidad. Y yo creo que esto va a cambiar bastante. Pero si les late esta plática, pues acompáñenme. Vamos a estar un buen rato aquí en el tráfico. Vamos pues. Aprovechando que estamos viendo aquí una madrina o un transporte de vehículos de Tesla, obviamente no es de Tesla el camión, pero lleva vehículos Tesla. Ahorita lo van a poder ver. Lleva un Model S y adelante va un Model X, creo. Pero bueno, ¿cómo está cambiando la movilidad aquí en Guadalajara? Pero creo que en todo México y en todo el mundo va a cambiar de alguna manera con este rollo del coronavirus, etcétera. Independientemente que la economía esté semidestruida o algo así, creo que mucha gente está optando por buscar el moverse en su auto o en auto en vez de transporte público. ¿Por qué? Porque por el hecho de los contagios, ¿no? Vámonos por partes. Primero, siempre he dicho, y quienes me siguen de tiempo, tanto en redes sociales como en YouTube y obviamente en el radio, saben que yo soy, sí, amante de los autos y todo, pero hasta antes de esta pandemia, yo era partidario de que la movilidad en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, se diera con un transporte público eficiente, ¿sí? El transporte público eficiente nos ahorra muchísimo espacio, muchísima gasolina, y estoy hablando como sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, en un camión que le caben, no sé, 50 personas, qué sé yo, quizá más, pues literal, en un camión que abarca el espacio de 2, quizá 3 autos, pues van 50 personas, ¿sí? No van 50 autos circulando. Entonces eso hace mucho más amigable las ciudades donde hay transportes públicos eficientes para moverse, ¿sí? Simplemente por el hecho del espacio, ¿no? Imagínense si tuviéramos un transporte público eficiente y seguro, etcétera, ¿cuántos autos dejarían de circular? Uno de los ejemplos más, pues creo que más evidentes de estos casos de una buena movilidad, o bueno, de un buen transporte público, lo vemos en algunas ciudades de Asia, en Europa y en algunas muy pocas ciudades de Estados Unidos, ¿sí? Yo tuve la fortuna de visitar varias ciudades en varios lugares del mundo y moverme en transporte público, ¿sí? Una de ellas fue, por ejemplo, Seúl, Corea, ¿sí? En Seúl tú te puedes mover a cualquier punto de la ciudad en metro de una manera muy eficiente, muy rápida y obviamente sin usar tu auto. Yo iba de viaje de trabajo, estoy hablando de hace muchos años y muchos kilos de esto, pero estuve allá y hubo un par de días que tuve libres, fui a conocer obviamente la ciudad, turistear un poquito y me moví en transporte público sin ningún problema y sin conocer el idioma, sin conocer la ciudad, ni nada, simplemente con un mapita y tomando el metro, digamos, ¿sí? Seúl es un buen ejemplo. Puede ser también Alemania, estuve en Berlín,
en Múnich, en Stuttgart, con auto rentado, y realmente hubiera preferido moverme en metro, aunque me movía en auto, y aún así había pocos vehículos relativamente circulando a comparación obviamente de la cantidad de habitantes, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Nueva York, por ejemplo, ¿sí? En Nueva York ustedes pueden ver al empresario, al accionista, a quien invierte en bolsa mucho dinero, y sus autos los tienen en sus casas, en sus cocheras, y solamente para eventos, para fines de semana, etcétera, para eso lo usan, ¿sí? Pero para el día a día, ir a la oficina, ir a trabajar, ustedes pueden ver gente de mucho dinero en metro, ¿sí? En Nueva York, que quizá pueda ser de los pocos ejemplos de una buena movilidad en transporte público en los Estados Unidos. Pero obviamente eso cambia, ¿sí? En México sabemos, en muy pocas ciudades, quizá ninguna, me atrevería a decir que ninguna, quizá Ciudad de México sea quien tiene el mejor transporte público en cuanto a metro, y me refiero mucho al metro porque es lo más eficiente. Vas debajo de la ciudad, o vas en carriles confinados, o vas por arriba sin entorpecer, sin usar calles, ¿sí? Obviamente está el transporte público normal, digamos, los camiones que sí van en las calles, pero aún así llevan más personas de lo que esas personas estuvieran usando espacio en las calles para moverse si tuvieran o si fueran en sus propios autos. Entonces, por eso siempre ha sido muy eficiente el transporte público. Pero ahora, con la pandemia y con este cambio en nuestra movilidad, vean, mucha gente, si toda la gente, o la que pueda, obviamente, trata de moverse en sus vehículos, las calles van a ser totalmente sobrepasadas, ¿sí? Pero precisamente esto que están haciendo aquí en Guadalajara, y no lo pongo como ejemplo Guadalajara, sino en muchas ciudades del mundo, se invierte muchísimo dinero en infraestructura vial, ¿sí? Quienes conocen Guadalajara saben que este periférico, o esta calle donde voy, esta avenida, es una avenida básica para moverse en la ciudad, ¿sí? No hay quien no use el periférico para moverse. Es una avenida la están haciendo ya completa como Dios manda, 8 carriles. Al parecer va a haber un carril confinado para transporte público y lo demás para autos. ¿Qué pasa si ahora con la pandemia mucha gente busca comprar su auto para moverse solamente en auto y evitar así contagios? ¿Qué va a pasar? Pues las calles se van a retacar, literal, ¿sí? Se van a retacar. Es un tema de matemáticas simples, ¿no? Vamos a suponer que de las 50 personas que caben en un camión, en un vagón de transporte público, de esas 50, 10, solamente 10 pueden comprarse un auto o moverse en un auto, ¿sí? Ya sean solos o compartidos, como sea, pero 10, ¿sí? Entonces son 10 autos más por cada camión. Imagínense cómo se va a atascar esto. Todos renegamos cuando hay esto, ¿no? Cuando hay obras, cuando hay obras de infraestructura vial, construcciones de nuevas vialidades, etcétera. ¿Por qué? Porque no se construyen en 3 días, primero. Segundo, porque la tardanza, o más bien la construcción, entorpece muchísimo la circulación, como estamos viendo, durante esa construcción, ¿sí? Y eso hace que, como están viendo, se atasque esto, ¿sí? Un atasco de tráfico. Entorpece un trayecto que quizá me hubiera llevado 10 minutos, me va a llevar más de 40, ¿sí? Entonces
¿Cómo va a cambiar esto si mucha gente o la gente que pueda busca la alternativa de comprarse un vehículo, sea usado, sea nuevo, para moverse? ¿Sí? Sabemos que va a ser difícil por el tema de la economía, ¿sí? La economía, como está, pues obviamente hay menos dinero circulando, mucha gente no va a poder comprarse auto, gente que tenía pensado comprar un auto y quizá se quedó sin trabajo o su negocio disminuyó sus ganancias, sus ingresos, etcétera. Pues esa gente no, pero va a haber quien haga el esfuerzo, quien no lo tenía planeado, pero por el tema de los contagios, sí, elija comprarse un auto. Entonces, todas estas obras o toda esta infraestructura va a quedar corta, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, de entrada, ¿ustedes qué se comprarían? ¿Sí? Sabemos que financieramente comprar un auto nuevo es la peor alternativa, financieramente. ¿Por qué? Porque simplemente la depreciación, ese 25-30% de depreciación, con el simple hecho de firmar por un crédito de un auto, se pierde en el primer año, 2 años cuando mucho, y es dinero perdido, ¿sí? En cambio, si ustedes compran un auto seminuevo, usado, de 1 de 2 años, siguen comprando un auto bueno en cuanto a condiciones. Obviamente habrá que escogerlo muy bien, pero ya no tienen esa pérdida por depreciación tan fuerte como lo es el auto nuevo, ¿sí? Entonces, por ese lado sí, conviene más financieramente. Pero por el lado de la paz mental, de un auto que no va a dar problemas, de un auto que va a ser confiable lo suficiente para poder depender de él en el día a día, pues va a durar al menos un par de años más que un seminuevo de 1 o 2 años. Entonces, va a haber más autos. Yo es lo que creo. Obviamente va a depender de la economía, pero una vez que la economía se empiece a recuperar, yo creo que va a haber más autos en la calle, ¿sí? Al haber más autos en la calle, vean esto, ¿sí? 4 carriles no nos van a alcanzar, ¿sí? Ahorita ya salimos del atasco, pero 4 carriles no nos van a alcanzar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, muchas empresas, estoy seguro, ya se están cuestionando el tema de las oficinas, ¿sí? Yo tengo aproximadamente desde el 12 de marzo, algo así, haciendo el mentado home office. ¿Cuántas empresas, o más bien cuánto gastan, pagan o invierten las empresas en tener una cantidad enorme de oficinas, de sus edificios, su administración, etcétera, en bienes inmuebles? Muchísimo dinero. Ese dinero, obviamente las empresas se lo pueden ahorrar si instituyen el home office como algo normal. Se puede, ¿sí? Se puede hacer definitivamente, pero es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Todos estamos acostumbrados a ir a una oficina, a sentarme en mi silla, en mi escritorio, con mis quizá archivos, qué sé yo, cada quien depende de lo que haga. Y las empresas obviamente también quieren tener el control de sus empleados, de tal manera que los tengan ahí, los horarios, el trabajo, etcétera. Pero esa cultura puede cambiar definitivamente, ¿sí? Imagínense que si yo elijo, si yo no tuviera auto y me moviera en transporte público, elijo comprar un auto para evitar contagios, evitar tumultos en transporte público y moverme a mi oficina. Pero ¿qué pasa si mi empresa, la empresa en la que yo trabajo, decide institucionalizar el home office como una manera normal de trabajo, no como algo extraordinario como ahora? Si eso sucede, yo ya no tendría la necesidad de comprar un vehículo
y utilizaría el transporte público solamente para casos excepcionales o para ir a pasear o ir a algún lado más allá de mi trabajo. Ya no sería una necesidad diaria, cotidiana. Entonces se reduciría muchísimo eso, ¿sí? Y de esa manera medio se podría compensar el tema de la cantidad de vehículos que podríamos estar viendo en un futuro a mediano plazo en las calles, ¿sí? Acuérdense una cosa: si yo estoy buscando moverme diario, pero obviamente no gano mucho para comprarme un vehículo nuevo, ¿sí? Así sea de los segmentos de entrada, voy a buscar un vehículo usado. Un vehículo usado que, si mi presupuesto es de 50,000 pesos, por poner un número al aire, porque no me alcanza, porque no gano lo suficiente, porque mi negocio tronó en la pandemia, todo lo que ustedes gusten, no me voy a comprar un vehículo eficiente, no me voy a comprar un vehículo seguro, no me va a alcanzar para comprarme un vehículo que tanto mantenga o cuide de mi integridad física en caso de un accidente, por la seguridad, y va a ser un auto que va a contaminar más que cualquier auto nuevo, ¿sí? El más ineficiente y contaminante que ustedes me puedan poner, como ese Mustang, que va a contaminar mucho menos que, voy a poner, un Chevy de los 90s, ¿sí? O un Jetta de los 90s. ¿Por qué? Pues por la tecnología, por el uso, por el desgaste, por lo que ustedes quieran. Entonces, este video es en parte desahogo y en parte un llamado tanto a gobierno como a las empresas de buscar esas alternativas de home office que pueden ahorrar muchísimo dinero, primero a las empresas, ¿sí? En bienes raíces o bienes inmuebles o en renta de locales, de oficinas, de todo eso. Si es una empresa grande, ¿sí? Como para las que he trabajado, donde tienen 3, 5, 10, hasta 20,000 empleados, estuve en una. Obviamente muchísimos de esos empleados se requieren ahí para fabricar cosas, para ensamblar artículos, piezas, etcétera, ¿sí? La gran mayoría, quizá el 80%, ¿sí? Vamos a poner una empresa de 5,000, bueno, necesitan al menos 4,000 empleados ahí, pero los otros 1,000 es personal de oficina que necesitan 1,000 espacios, 1,000 escritorios, 1,000, pueden ser menos, ¿sí? Pueden ser menos y se ahorran una la nota en renta de espacio para oficinas. Y por otro lado, si el gobierno incentiva eso, ¿sí? No sé, estímulos fiscales a las empresas, lo que ustedes gusten, también van a evitar en cierta manera que haya autos viejos circulando, autos inseguros circulando, autos contaminantes circulando, y van a necesitar menos espacio de calle. Menos espacio de calle es para los gobiernos de las ciudades, de los estados y obviamente para el gobierno federal, es un ahorro enorme, ¿sí? Porque es muchísima la cantidad de dinero que se gasta en infraestructura vial, ¿sí? Porque acuérdense, no solo son calles y abrir y pavimentar y ya, es mantener. Son semáforos, son señalizaciones, son agentes de tránsito, agentes viales, señalización, pintura de carriles, todo eso. Entonces, pues una reflexión un rato en el tráfico, en lo que llegamos a donde vamos, pero vale la pena, creo, replantearnos cómo nos vamos a mover, cómo como sociedad funcionamos en cuanto al trabajo, en cuanto a la movilidad, como dije, y como gobierno, en qué tanto incentivamos que la gente se mueva, cómo se mueva y lo que se gasta en eso. Ojalá que esto realmente signifique un cambio, esta pandemia,
para bien, ¿sí? Porque dejando a un lado los efectos de la pandemia, la enfermedad y todo lo que gusten y manden, creo que como sociedad esto nos va a cambiar bastante y puede ser de una manera positiva dependiendo de cómo nos ayuden las empresas, los empresarios y el gobierno, obviamente, para una mejor movilidad, insisto, independientemente del tema de la pandemia, sino en un futuro. Pero bueno, como les dije, una reflexión, un ratito en el tráfico, recorriendo ahí un pedazo de Guadalajara. Todavía me falta, todavía hay obras más adelante, entonces pues armarse de paciencia. Amigas y amigos, ojalá que les haya gustado este video, divagando un ratito. Si les gustó, pues hay que aplicar la fórmula del Inge. La fórmula del Inge, ¿cuál es? Ya se la saben. Hay que darle like al video, hay que suscribirse al canal, hay que activar las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos y compártanlo con sus amigos, con su familia, por sus redes sociales, WhatsApp, Telegram o lo que ustedes gusten y manden. Hasta luego, que estén muy bien.